nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Veni Sancte Spiritus Repletorum corda fidelium, et tuia moris in eis ignem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis tenedum Spiritus recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entonces, hoy le tocaba al padre Joel, pero me tocó cubrirlo, no está aquí, entonces aquí estoy yo. Entonces, me comentó él que la vez pasada hablaron acerca de la oración litúrgica, ¿no? Y el día de hoy me corresponde hablar de la oración privada. Y este es un tema que me interesa mucho, no solamente por mi amor a Santa Teresa y porque ella es la doctora de la oración, sino que quisiera amarla más y venerarla más, pero es también por el hecho de que creo que es un tema muy importante que no acabamos de entender. Entonces, hay muchas circunstancias en la iglesia que estamos sufriendo porque no acabamos de entender el orden que hay entre la oración privada y la oración litúrgica. Y entonces hay movimientos, ¿no?, que enfatizan la oración privada hasta el desprecio de la oración litúrgica, y hay otros que sobreenfatizan la oración litúrgica con desprecio a la oración privada. Y entonces es necesario tener un balance y yo diría entender de qué estamos hablando. O sea, ¿por qué esta aparente rivalidad, ¿no? Y vamos a ver que estas dos formas de oración, a mí, hoy que estaba en el hospital y estaba dando la unción de los enfermos y estaba toda la familia alrededor de su madre y acompañándola, y me preguntaron pues qué hacía, ¿no? Pues ya les expliqué que yo celebraba la misa en latín y pues hablando de eso me preguntaron, ¿es como los maronitas? ¿Maronitas? No, los maronitas la celebran en arameo. Entonces pues empezamos a hablar de las lenguas sagradas, ¿no? Y me puse a meditar en esto. Qué interesante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor en su vida, entonces, oraba en dos idiomas. Entonces cuando hacía oración litúrgica, oraba en latín. Oraba en hebreo, perdón, no en latín, todavía no se usaba eso. Oraba en hebreo. Pero cuando hablaba con la gente y cuando le predicaba a sus apóstoles, pues les hablaba en arameo. Y entonces, incluso, ¿no?, cuando les enseña el Padre Nuestro, nuestro Señor, seguramente, concuerdan los expertos, seguramente les enseñó el Padre Nuestro en el arameo. Entonces, había un idioma para la oración litúrgica y había un idioma para la oración privada, ¿no? O sea, es una realidad, esta realidad y estas tensiones que hay no son nada nuevo. O sea, ya vienen desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor, nosotros sabemos que era observante de la ley, ¿no? Porque era perfecto y todo lo realizaba con mucha perfección, todo su culto, ¿no? De hecho, toda su vida y todo el Evangelio de Juan, pues es un ir a Jerusalén, adorar a Dios en el templo y regresar. Ir a Jerusalén y adorar a Dios, o sea, nos marca, ¿no?, su vida litúrgica, la vida litúrgica de nuestro Señor y cómo Él cumplía, igual que San José y Santa María, ¿no? Santa María y San José cumplían pues sus obligaciones litúrgicas. Y entonces vivimos en un tiempo de tensión. ¿Por qué? Porque los protestantes
nos han llevado a despreciar todo lo que es litúrgico, todo lo que es el lugar sagrado, ¿no? Y según ellos, ¿no? Entonces ponen como esta rivalidad entre las dos cosas. Pero nosotros sabemos, ¿no? Por la tradición que se nos ha comunicado desde el principio del cristianismo, pues que desde el principio del cristianismo se conservó esta vida litúrgica, esta reunión que quizás en los primeros días, ¿no? En los primeros tiempos del cristianismo fue en las sinagogas, ¿no? Se reunían los primeros cristianos en las sinagogas, ¿no? Y realizaban el canto de salmos, ¿no? Y entonces una oración litúrgica y también una oración personal. Y ahí también entra el Padre Nuestro, ¿no? Porque el Padre Nuestro fue una oración personal, privada, que les enseñó a sus apóstoles. Entonces se me hace interesante meditar cuando analizamos esta situación, se me hace interesante analizarlo desde la perspectiva de la vida de nuestro Señor y ver cuando les enseña el Padre Nuestro, y aquí a lo mejor los protestantes toman partida para poner la enemistad a la vida litúrgica, entonces se basan, ¿no? en estas palabras de nuestro Señor. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en esquinas de calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y a la hora no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que no piensan por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y podemos imaginar a nuestro Señor enseñándole a sus apóstoles a orar en arameo. Y a lo mejor de aquí viene, ¿no? Que los protestantes dicen, no, mira, les dijo que no oraran en las sinagogas, ¿no? Que oraran en espíritu y en verdad, que oraran sin repeticiones, ¿no? Y ya vienen un montón de falacias, ¿no? En contra de los distintos tipos de oración, ¿no? De hecho, se podría deducir falsamente de este texto, ¿no? Que dice, ni siquiera le pidáis nada, porque Él ya sabe lo que necesitáis, ¿no? O sea, que está ahí hablando de la oración más simple, ¿no? Que es elevar el corazón. Pero lo que tenemos que entender las palabras de nuestro Señor en su contexto, ¿no? Nuestro Señor era una persona que iba al templo a orar. Nosotros vemos a los apóstoles que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que también iban al templo a orar. Incluso después de la muerte de nuestro Señor, ¿no? Los vemos a Pedro y a Juan yendo al templo, ¿no? Entonces, esta costumbre de orar en el templo, pues no se acabó con nuestro Señor. Entonces, aquí lo que está señalando es la hipocresía de los fariseos, ¿no? Que ponen en contradicción el culto público, o sea, que ponen en contradicción el aspecto externo con el interno. Es decir, que viven su espiritualidad en una, como les dice él, ¿no? Sepulcros blanqueados, una exterioridad. Y que por dentro están podridos, pero por el exterior pretenden ser algo que no son. Y se miran a sí mismos como santos, ¿no? Y a todos los demás los ven como pecadores, ¿no? Entonces, lo que llamamos el fariseísmo. Entonces, nuestro Señor no está condenando la oración sagrada, la oración litúrgica, que Él mismo cumplió con exactitud. Lo que está condenando es la hipocresía de los fariseos, ¿no? Y cuidado de nosotros, ¿no? En caer también en esto, ¿no? Yo rezo el Padre Nuestro en latín, soy más santo que tú. No, somos pecadores y Dios quiera, ¿no? Que seamos más humildes que los que rezan en español. Entonces, ahora vamos a ver. Luego dice nuestro Señor,
Pero luego dice, entonces, en contraste, ¿no? A orar en las esquinas de las sinagogas para ser visto, pone esta indicación. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y entonces lo que está diciendo nuestro Señor, ¿a qué tipo de oración nos está tratando de enseñar aquí? La oración personal, la oración privada, ¿no? Es decir, ya entendimos que no está condenando la oración litúrgica, simplemente está condenando la hipocresía de los que oran para ser vistos. Pero no, lo que nos está enseñando en este momento es la importancia de la oración personal, ¿no? De la oración privada, que no se hace para ser vistos, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer para enardecer nuestro amor a Dios, para conocerle, para unirnos más a Él y también para hacernos más humildes, ¿no? Y por eso es contradictorio. La oración y la soberbia es como agua y aceite. ¿Por qué? Porque la oración nos debe llevar a la meditación en las excelencias de Dios y en nuestra miseria. La oración nos debe llevar a reconocer nuestra nada y a reconocer el todo de Dios, ¿no? Y entonces por eso vanagloriarse de la oración es tan odioso. ¿Por qué? Porque es una contradicción de términos. Entonces, Santa Teresa, ¿no? Entonces tiene estos dos pilares, que son la oración y la humildad. Y la humildad, ¿no? La oración, pues te lleva a reconocer tu miseria, porque cuando te encuentras con el Todopoderoso, ¿no? Pues te das cuenta de tu pequeñez. Y al contemplar su belleza y su grandeza, pues tu corazón se enardece en amor, ¿no? Y entonces la oración, Santa Teresa ve la vida espiritual, Santa Teresa ve la vida espiritual como un ascendimiento o como una elevación, un camino que va pasando en distintas etapas a través de la vida de oración. El camino de perfección para Santa Teresa es el progreso en la vida de oración. O sea, todo es oración para ella. Y también para San Alfonso María de Ligorio, que era su discípulo, ¿no? Discípulo, hijo de Santa Teresa. Como ya lo hemos hablado en otros momentos. San Francisco de Sales también veía a Santa Teresa, ¿no? Como una maestra. Y entonces, en cierto les digo, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, tanto necesitamos la oración pública como necesitamos la oración privada. ¿Qué es la oración pública? La oración de la iglesia. ¿Qué es la oración privada? La oración personal. Y al orar, dice, continuando este pasaje de las Sagradas Escrituras, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces aquí Santa Teresa es muy enfática, ¿no? Sé consciente con quién estás hablando. Sé consciente con quién estás hablando. Estás hablando con el creador del universo. Estás hablando con el Rey de Reyes. Y entonces cuando ores, pues, ¿cómo te comportas ante el Rey? Ante el Creador, ante Dios omnipotente. O sea, con distracciones, ¿no? Con vanas palabras, como entonces dice, ¿no? Sin poner atención a lo que haces. Y dice Santa Teresa, ¿no? El que no habla, o sea, el que no se comunica con Dios, no está orando. Como, ahorita no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente el concepto es este, ¿no? Si simplemente estás haciendo repeticiones, pero en todas sus repeticiones nunca las dirigiste a Dios personalmente, sino que simplemente era de labios para afuera, pues entonces no es oración, ¿no? Es necesario que haya pues ese contacto personal con Dios, ¿no? Incluso en la oración litúrgica, como en la oración privada, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, padre, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el rezo el rosario y me distraigo, ¿ya no valió el misterio que ser distraído? No, sí vale. Lo que pasa es que lo que tendría de malo es que pues no pusieras atención en concentrarte en tu oración, ¿no? Si te distraes por debilidad,
pues no es tu culpa, ¿no? Pero, pero en lo general, pues debes de tratar de mantener tu atención porque estás hablando con Dios. Y por eso debes de poner atención, ¿no? Si te distraes por tu debilidad, por falta de concentración, ¿no? Porque eres muy distraída cuando en todo tiempo, pues no es tu culpa. Pero, pero en general debemos de luchar por evitar las distracciones voluntarias. Y entonces, eso es lo que quiere decir nuestro Señor. La repetición, entonces, es algo que hasta nuestro Señor hacía. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque velo en el madero, en la cruz, ¿no? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Estaba repitiendo salmos. Entonces, las palabras de nuestro Señor en la cruz era repetición de salmos. Estaba rezando salmos. O sea, estaba repitiendo palabras, ¿no? Entonces, si nuestro Señor oraba así, pues también nosotros debemos de orar así. Entonces, el problema no es repetir palabras, sino el problema es hacerlo sin esta conexión a Dios, ¿no? Sin este contacto personal con Dios, sino simplemente como un acto exterior. Otra vez va en relación, ¿no?, a esta hipocresía de los fariseos, que hacen las cosas más que para hablar a Dios, más que para adorar a Dios, para ser vistos, para ser alabados ellos y para ser tenidos por santos. Entonces entendemos el contexto específico en el que está diciendo esas palabras. Pero también entendemos que cuando habla del Padre Nuestro, está hablando de la oración privada y de su importancia. Y a mí me parece muy interesante que Santo Tomás de Aquino, entonces, en la Suma Teológica que tenía por aquí está. En la Suma Teológica, entonces, es que me encanta este tema, la verdad. Me encanta este tema porque es tan importante. Es que es tan importante. Es que el hombre moderno, el clérigo moderno, el teólogo moderno, desprecia la liturgia porque no entiende su importancia. Y no entiende que la oración pues es parte de este culto a Dios. Entonces, vamos a entender que la oración, según Santo Tomás, es una parte de la virtud de la religión. Entonces, la oración es una parte de la virtud de la religión. Así lo enlista él en la Suma Teológica. Entonces, cuando está hablando de las virtudes, después desglosa algunas virtudes que son subordinadas a otras más altas. Y la oración está subordinada a la virtud de la religión. Y entonces cuando buscas en la Suma Teológica el tema de la oración, tienes que ir a las virtudes, después tienes que ir a la justicia y después tienes que ir a la virtud de la religión. Y debajo de la virtud de la religión está los actos de piedad y está la oración. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué la oración es tan benéfica para nosotros? La oración es benéfica para nosotros porque nos ordena a nuestro Creador. O sea, como individuos nos ordena a nuestro Creador. Como les estaba diciendo, nos hace reconocer nuestro lugar en la creación y nos dispone a la adoración y al amor de Dios. ¿Por qué la virtud de la justicia? ¿Por qué la virtud de la religión? Bueno, ¿qué es lo que perdimos en el pecado original? La justicia original, así le llamamos, ¿no? Si han escuchado eso, y si no lo han escuchado, se los cuento. Entonces, lo que perdimos, ¿sí me escuchan? Yo no me escucho. Lo que perdimos con el pecado original es la justicia original. Entonces, el hombre estaba en amistad con Dios. Tenía una relación personal, lo miraba cara a cara, andaba en los jardines, ¿no?, sin pena, ¿no?, y en comunión con Dios, y no se escondía de él. ¿Por qué? Porque estaba en justicia. Después del pecado original, entonces se rompe esta justicia original. Y el hombre necesita de la redención, de restablecer este vínculo con Dios. Y entonces a los jóvenes les estaba platicando el sábado, ¿no?, que la virtud de la religión, la palabra religión, significa una de las
fuentes gramaticales, lingüísticas de la palabra religión significa religare, volver a unir. Entonces, la religión que dicen hoy los jóvenes, ¿no? Yo creo en Dios, pero no soy religioso. La religión es muy importante. La religión es muy importante. ¿Por qué? Porque la religión trata de todas las cosas que nos reúnen a Dios, que nos unen con Dios, ¿no? Y entonces, quitar de la religión es como quitar de los medios que nos vinculan a Dios. O sea, es absurdo, la verdad no saben de qué están hablando esos jóvenes. Pero entonces, la religión es la parte más alta de la justicia y es la virtud por la cual buscamos dar justicia, ser justos con Dios, darle lo que Él se merece, retribuir a Dios por lo que nos ha dado, pedir perdón a Dios por lo que le hemos ofendido, dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Entonces, ¿de qué manera hacemos todo esto? Lo hacemos de maneras distintas. La manera principal es a través, y entonces aquí voy a usar otro libro, que es el curso superior de Rafael Farías, y entonces el culto a Dios, que es el acto de la religión. El culto es el acto de la religión. Y hay culto que es interior y hay otro culto que es exterior. Entonces, el culto interior, pues es el que cada individuo realiza en su alma, ¿no? Y al cual se refiere nuestro Señor cuando dice, ve a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto habla con tu Padre que te escucha y dile, Padre nuestro. El acto interior que todos tenemos necesidad de hacer. Pero el culto exterior, ¿es necesario el culto exterior? Entonces algunos dirían no, los protestantes dirían no. Dicen, ¿por qué? Porque nuestro Señor enseñó, solo basta con orar en espíritu y verdad. Pero espera, nuestro Señor lo hizo, ¿no? Ya hablamos de eso. Pero también hay otra razón, que no solamente somos alma, somos cuerpo. Y es decir, en justicia le debemos adoración a Dios, no solamente con nuestro espíritu, sino con nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, ¿no? O sea, no solamente con una parte de nosotros, sino en nuestra totalidad le debemos culto a Dios, le debemos acción de gracias, le debemos adoración. Entonces, no basta, no es suficiente para nuestra perfección el simplemente adorar a Dios en espíritu. Necesitamos manifestarlo. Y por eso es tan natural, ¿no? Y vemos que la gente más sencilla se acerca con tanta devoción al Santísimo Sacramento, con tanta devoción a pedirle a los santos. ¿Por qué? Porque esto está en su naturaleza. Porque ese amor que tienen no basta manifestarlo simplemente con una elevación del espíritu, sino que es necesario comunicarlo a través de las palabras y los gestos, ¿no? Entonces, la parte exterior es necesaria. Entonces, el culto interno es el que rendimos a Dios con nuestras facultades interiores, entendimiento y voluntad. El culto interno, dice el padre Rafael Farías, es fundamento de la virtud de la religión. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad, dice nuestro Señor. El culto externo es el que rendimos por medio de manifestaciones exteriores, como la Santa Cruz, como las funciones religiosas. El culto externo es necesario por tres motivos. Porque Dios es creador no solo del alma, sino también del cuerpo, y con ambos debemos de reverenciarlo. Segunda razón por la que debemos de reverenciarlo con el cuerpo, porque está en la naturaleza del hombre manifestar por actos exteriores sus sentimientos interiores, ¿no? Entonces, es obvio, ¿no? Tú dile a tu esposa, ¿sabes qué? Ya te dije te quiero y te amo el día que nos casamos, ¿por qué tengo que repetirlo? ¿No? Además, nuestro Señor dice que van a repeticiones, ¿no? Entonces no es necesario. No, claro que no, sí lo necesitamos.
necesitamos repetirlo, repetirlo, repetirlo para recordarnos a nosotros mismos y para recordarle a la otra persona, ¿no? En el caso del matrimonio. Pero aquí nos sirve a nosotros, ¿no? El hecho de repetir estas palabras nos recuerda nuestra relación y el deber que tenemos hacia Dios. Y es algo natural de nuestra psicología, de nuestra ser humanos, ¿no? Tercera razón, porque el culto interno sin el exterior decae y languidece. O sea, si no tenemos todas estas manifestaciones exteriores, terminamos debilitando las interiores, ¿no? Si tú no te hincas para recibir la comunión, pues interiormente estás indicando que eres igual a Dios, ¿no? O sea, esta manifestación de arrodillarse es un gesto de adoración por excelencia de la tradición cristiana, que San Pablo lo habla y lo indica, ¿no? Toda rodilla se doble ante el nombre de Dios. Y entonces, estos gestos nos recuerdan nuestra miseria. Si tú quitas los gestos, pues de alguna manera afectas a la vida interior. ¿Por qué? Porque somos hechos así, de cuerpo y alma. Y lo exterior afecta a lo interior y lo interior afecta a lo exterior. Están correlacionados. El culto público se llama social. Y entonces, aquí está, perdón, todavía no me estoy adelantando. Pero el culto externo no puede ser útil sin el interno. De hecho, y es lo que dice nuestro Señor en este versículo, en estos versículos, en este pasaje de la Sagrada Escritura, que el culto exterior sin el culto interior es vano. No tiene sentido, ¿no? Y por eso tenemos que entender que una persona que está en unión con Dios y que ama a Dios con más fervor y con más devoción que nosotros, pues aunque reciba la comunión de pie, va a ganar más méritos que nosotros, porque en lo interior, pues Él está en mejores condiciones que nosotros. Pero eso no quita que el gesto exterior, pues esté fallando, que hay un defecto ahí en el gesto, ¿no? Pero, sin embargo, lo esencial es el interior, ¿no? Lo exterior ayuda y fortalece lo interior, pero lo esencial es lo interior. Cristo hacía este reproche a los judíos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, aquí hablamos entonces acerca del individuo, nosotros como individuos, pero y de la oración personal, ¿no? Y entonces dentro de la oración personal, por ejemplo, Santo Domingo proponía distintas formas exteriores de manifestar nuestra adoración a Dios. Entonces, si ustedes buscan formas de orar de Santo Domingo, van a ver diagramas, ¿no? Y dibujitos de los frailes de cómo eran las formas de orar de Santo Domingo. Y es muy curioso y les va a dar risa. ¿Por qué? Pero, a ver, vamos a ver. Aquí estamos hablando de la oración privada. ¿Por qué les va a dar risa? Ahorita les cuento. Entonces, bueno, primero hay que entender que la oración pública, cuando estamos haciendo oración pública, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque la modestia es muy importante en el templo. Guardar la modestia, no sobresalir, no llamar la atención, sino pasar desapercibido en el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente, ¿no? que muestra su devoción y la muestra de una manera pues muy exagerada, ¿no? Y pues termina distrayendo a todos los que están orando en el templo, ¿no? Y entonces este es un defecto de modestia. Cuando Santo Domingo enseña estas posturas para la oración, se refiere a la oración privada. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Hincado, con las manos alzadas, ¿no? Entonces, como adorando a Dios, ¿no? Postrado en el suelo, ¿no? Como señal de humildad, ¿no? Y luego también, a mí lo que me da risa, pero no es tan de risa, pero me da risa, ¿no? Luego pone flagelándose, ¿no? Entonces, mortificando la carne. Y luego pone con la ayuda de un hermano flagelándote. Entonces, pero ya perdimos esta costumbre, ¿no?
que todavía era actual hace 50 años, pero ya parece que perdió, ¿no? Todavía en algunos monasterios se practica, ¿no? La flagelación comunitaria, ¿no? Cuentan tuvimos un padre, uno de nuestros padres, estuvo en un monasterio benedictino. Y entonces se llama Foncambó, está en Francia, ¿no? Y es muy bonito, es un monasterio medieval que fue revivido por algunos monjes de Solesmes. Y los monjes, entonces a cierta hora tienen su oración privada, ¿no? Están en sus celdas y todos los monjes abren la puerta. Y entonces se empiezan a flagelar, a darse disciplina, como le decimos aquí. Se empiezan a dar su disciplina y contaba el padre que se escuchaba en una habitación, ¿no? Que hacían unos ruidos fuertísimos, ¿no? Y unos sonidos de dolor fuertísimos, y que cuando fueron a revisar, el monje estaba pegándole al mueble y estaba haciendo todos los ruidos, ¿no? Todos los demás haciéndolo a lo mejor en silencio, ¿no? Pero este monje estaba... Bueno, entonces todas estas cosas, todos estos gestos exteriores, ¿no? Que son un poquito extraordinarios, debemos de fomentarlos en lo oculto de nuestra habitación, ¿no? Entonces, que me voy a postrar en la iglesia, hazlo en tu cuarto, cuando nadie te ve, ¿no? Otra anécdota chistosa, ¿no? Era en una iglesia, en uno de nuestros templos en Estados Unidos, muy gracioso, muy gracioso. En uno, no voy a decir en qué templo, pero hay un templo en Estados Unidos, ¿no? Se tienen cámaras, ¿no? Y todo eso. Y entonces había una señora muy piadosa. Y esta señora muy piadosa llegaba y se extendía y se postraba en el templo. Lo interesante es que solamente se postraba cuando había alguien en el templo. Y entonces uno de los padres, notando esto, quiso experimentar, ¿no? Ya se imaginan los padres. Y entonces se dieron cuenta de esta relación, ¿no? Que cuando hay alguien, va y se postra en el suelo. Y entonces se coordinó, ¿no? Que la vio sentada y empezó a caminar en el templo, y cuando llegó, se postró. Entonces me doy a entender. O sea, estas cosas se hacen en lo secreto de tu cuarto, ahí con nuestro Señor. Estos gestos son buenos porque somos cuerpo y alma y necesitamos manifestar nuestra adoración, ¿no? Y recordar, como dice Santa Teresa, recuerda con quién estás, ¿no? Algunas posturas, Santa Teresa entonces no necesariamente quiere que estés en una postura incómoda, sino una postura que te ayude a la oración, ¿no? Si te quedas dormida cuando estás acostada rezando el rosario, pues a lo mejor siéntate o híncate, ¿no? Para que no te quedes dormida. Si en este momento, ¿sabes qué? Se te acomoda hacer oración así y así se eleva tu alma, pues vas. Pero entonces no hay una postura determinada, ¿no? El espíritu, ¿no? Y tu relación personal con Dios, pues te va llevando a diferentes formas, ¿no? Cada quien. Por eso es oración personal, oración privada. La devoción se manifiesta en diferentes formas. Pero, entonces, atentos con eso. Ahora, ya hablamos de este aspecto personal, privado. Ahora de un aspecto público. Y aquí está de la mano, ¿no? Con este aspecto de que, pues, no somos solamente alma, somos cuerpo. Debemos de adorarlo con todo nuestro ser y adorarlo con todo nuestro ser. Ahora, no solamente somos individuos, somos comunidades y por lo tanto debemos de adorarlo como comunidad. Entonces, Dios tiene el derecho de ser reconocido por todos los hombres y ser adorado por todos los hombres. Y por eso está bajo la justicia, la religión está bajo la justicia, porque es un deber. La misa dominical no es una opción, no es porque a mamá le gusta ir a misa y a mí no me gusta, son los gustos de tu mamá. No, es tu deber, es tu obligación dar culto a Dios. Pero es que yo no soy tan religioso. No. Es que la justicia, no, si no pagas la renta te sacan a patadas. Si no
Si no le das a Dios lo que le debes, pues estás cometiendo una injusticia. Y entonces, no solamente como individuos, pero como comunidad, como nación, como, como humanidad, tenemos el deber, por justicia, de rendir culto, no solamente interior, sino público a Dios. Y entonces eso es la liturgia, es culto público, es culto social. El culto público es el que se rinde a Dios en nombre de la iglesia, por la persona y en la forma determinada por ella. Cuando falta alguna de estas condiciones en el culto, es privado. Entonces aquí hay una distinción también interesante, ¿no? Que el culto público, entonces ya hablamos en cuanto a que es como comunidad, pero aquí estamos hablando todavía de una manera más profunda. Estamos hablando como comunidad cristiana, como cuerpo místico de Cristo. Cuando la iglesia ora como comunidad, ora como Cristo ora al Padre, o con Cristo oramos al Padre. Y entonces, ¿cuál es este culto público? Es la Santa Misa por excelencia, ¿no? El sacrificio de Cristo, que es el único, el acto más perfecto del culto, es el sacrificio ¿por qué? Y el sacrificio de Cristo, porque es el único que tiene la capacidad de ponernos en cuentas con Dios, de rendir justicia a Dios, ¿no? Porque todos los sacrificios de nuestra parte son vanos en cuanto que son nuestros. Lo único que tenemos a Dios que es agradable a Él es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece en la cruz por la remisión de nuestros pecados. Es decir, ¿ven cómo todo conecta? ¿Cómo todo conecta cuando vemos todo en perspectiva de la justicia? O sea, es Cristo en la misa, Cristo nos pone en armonía con el Padre. Y nosotros con Él, unidos a Él, nos armoniza con el Padre. La oración individual debe de estar conectada al culto público. ¿Por qué? Porque el culto público es principal, es anterior. ¿Por qué? Porque es el culto de Cristo que realiza como cabeza y que se ofrece y que al ofrecerse a Dios, pues nos regresa esa justicia original por la gracia Christi y nos regresa esa amistad original, ¿no? Y entonces lo que hizo Cristo como cabeza, es necesario que lo hagamos nosotros como miembros de su cuerpo. ¿Y por qué medios lo hacemos? Por medio de nuestra oblación personal, ¿no? Por medio de nuestra oblación personal que está muy conectada con la oración interior. Entonces, a través de la oración interior, nosotros nos dedicamos a Dios. Nosotros le rendimos adoración. No solamente de una manera exterior, sino más importante y esencialmente de una manera interior. Y así nos sacrificamos con Cristo, ¿no? Para ser redimidos y para participar de su acto redentor. Y entonces, la oración es muy buena y todos la debemos de buscar porque nos armoniza, ¿no? ¡Ay, qué bonito se siente!, ¿no? Fui a la capilla de adoración y sentí una paz y sentí una tranquilidad. Pero ¿por qué sientes paz cuando vas a la capilla de adoración? Porque la capilla de adoración, ¿no? Ese momento de silencio, ese momento de intimidad con Dios, te ordena a tu Creador. Te ordena tu mente, ordena tus pasiones, ordena tu voluntad a Dios. Y en ese orden, ¿qué viene? La paz. Así dice San Agustín, la definición de la paz es la tranquilidad del orden. La tranquilidad del orden es la paz. Y entonces la oración tiene esa facultad de llevarnos a la armonía con Dios, con todo el universo, ¿no? No necesitamos yoga, no necesitamos meditaciones asiáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas descartan a Dios. Necesitamos la oración porque esa nos une con nuestro principio y al unirnos con nuestro principio ordena todo lo demás y todas las demás piezas caen en su lugar, ¿no? Cuando dicen Cristo es la piedra angular, se refiere que es la piedra de donde parte toda la construcción, es la piedra que marca el orden
de todas las demás piedras. Cuando la oración, cuando tenemos oración, entonces todas las demás cosas se empiezan a ordenar en nuestra vida. Y así dice Santa Teresa, ¿no? Que algunos se excusan porque no tienen tiempo de hacer oración, pero se equivocan, porque si hicieran oración tendrían más tiempo para hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque la oración ordena tu día, ordena tus actividades a su principio y a su fin. Y entonces es principio ordenador. Y qué bonitas son las horas santas, ¿verdad? Ir con el Santísimo y estar en su presencia, y qué reconfortante es. Ahora, qué interesante, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría platicar de esto, pero qué interesante que se dice que la hora santa es una extensión de la misa. La hora santa es una extensión de la misa. Qué interesante, ¿por qué? Porque si yo voy a ciertos templos, ¿no? Voy a llegar a misa y lo único que voy a escuchar es ruido, movimiento de aquí para acá, relajo, ¿no? Escándalo, habladurías, ¿no? No hay paz, ¿no? Quizás por eso nuestro Señor cuando llegó al templo, ¿no? Se escandalizó, porque dijo, mi casa es casa de oración. Entonces, si la hora santa es extensión de la misa, entonces la misa debería de ser parecida a la hora santa. Y en efecto lo es en el rito tradicional. La misa es adoración y la hora santa es simplemente una extensión de esa oportunidad de adorar a Dios, ¿no? En frente de la presencia sacramental. De la presencia sacramental que tiene su origen en la Santa Misa. Y por lo tanto, nuestra devoción primera debe de ser la oración litúrgica y la oración de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque si bien la presencia real continúa en nuestro Señor y es pues su presencia que nos conforta, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, en la misa no solamente gozamos de su presencia, sino que también participamos de su sacrificio redentor. Entonces, la misa debe de ser el lugar por excelencia de adoración, de oración interior, de unión con Dios, de venir a amarlo más, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo el Concilio Vaticano II, y lo podemos restregar en la cara de todos los que no lo entienden, la misa es el culmen y el manantial de la vida cristiana. Toda la vida del cristiano se brota desde las gracias que se derraman desde la cruz del sacrificio de nuestro Señor. Y un soldado, ¿no?, lo atravesó con una lanza, ¿no?, y brotó sangre y agua, ¿no?, de su costado, ¿no? Y entonces de esta fuente emana la gracia, la vida de unión, la vida de justicia. Y toda la oración privada y personal, pues tiene se conecta, todas las gracias que recibimos en nuestra oración personal, pues tienen su fuente ahí. Y entonces, ¿qué lugar mejor para beber las aguas vivas que de la misma misa, ¿no? Entonces, por eso es muy conducente que la misa sea el lugar de oración, de encuentro con Dios, en el silencio y en la contemplación, ¿no? Ahora, ¿y por qué digo que hay algunos que se oponen? Porque hoy está la moda de sacramentalizar, y ya se los he dicho, ¿no? O de destruir y de quitar el orden sacerdotal, de menospreciar el orden sacerdotal, ¿no? De menospreciar todo lo que es sagrado, de menospreciar todo lo que es litúrgico, sacramental. Y qué locura. A mí me llama la atención, ¿no? Estaba hablando con un seminarista hoy y estábamos hablando del Espíritu Santo y de este sobreénfasis que hacen los pentecostales católicos, que hacen sobre el Espíritu Santo. Pero, ¿es que acaso la iglesia nunca miró al Espíritu Santo? Sí, de hecho sí. Hay mucha liturgia muy hermosa, ¿no?, que se ha quitado, que medita
sobre la manera de actuar del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la octava de Pentecostés, que tanto amaba Pablo VI. Pablo VI amaba la octava de Pentecostés. Y es un tesoro, ¿no?, que se ha perdido para muchos. Gracias a Dios, a nosotros no. Pero en la octava de Pentecostés, ¿y por qué hablo del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque el Espíritu Santo es la persona de nuestro tiempo. Entonces, nosotros vivimos en el tiempo después de Pentecostés. Y la labor del Espíritu Santo es santificar a nuestras almas. Entonces, después de la cruz, después de la muerte de nuestro Señor, después de que derrama su sangre y agua, entonces viene una abundancia de gracias para todo su cuerpo místico. Y es el Espíritu Santo en esta vida después de Pentecostés, en este tiempo después de Pentecostés, que se encarga de comunicar esas gracias Christi, esas gracias de Cristo, obtenidas por el sacrificio de Cristo, a través de los miembros de la iglesia y de santificarlos. Pues bueno, la liturgia de esa octava hace mucho énfasis en la relación que hay entre el Espíritu Santo y su venida en Pentecostés y la vida sacramental. Es decir, que la manera en que el Espíritu Santo quiere sanar los corazones, quiere unir a las almas al Padre, es a través de los sacramentos, primordialmente, ¿no? Entonces, hay una manera que es ordinaria, creo que ya lo vimos, y maneras extraordinarias, ¿no? La manera ordinaria en que quiere comunicar sus gracias es a través de la iglesia. La manera extraordinaria, pues él puede encontrar otras formas. Regresamos entonces a Rollo Marín. Y entonces Rollo Marín, en este apartado que me tocó darles, está hablando de esta misma fricción, ¿no? Nada más que lo aborda de manera distinta. Él lo aborda de manera distinta. Él me cita a Pío XII. En la vida espiritual no puede existir ninguna oposición o repugnancia entre la acción divina que infunde la gracia en las almas para continuar nuestra redención, lo que estábamos hablando. La efectiva colaboración del hombre, que no debe hacer vano del don de Dios, entre la eficacia del rito externo de los sacramentos, que proviene ex opere operato, y el mérito del que los administra o los recibe, acto que suele llamarse opus operantis, su disposición interior, entre las oraciones privadas y las plegarias públicas, entre la ética y la contemplación, entre la forma que vivimos y la manera que oramos, entre la vida ascética y la piedad litúrgica, entre el poder de jurisdicción y el legítimo magisterio y la potestad eminente sacerdotal que se ejercita en el mismo sagrado ministerio. Entonces no puede haber contradicción en estas, no puede haber oposición. Todas están ordenadas, ¿no? Todas son parte de un mismo organismo, de una misma medicina que Cristo ha querido administrar a los hombres, ¿no? Entonces, no lo ha hecho nada en vano, todo lo ha hecho por una razón, ¿no? Y si lo ordenó sacramentalmente, lo ordenó por una razón, ¿no? Y hay otras formas, sí, pero ese fue el orden que le quiso dar. Y no hay oposición entre la oración privada y la oración pública. Por graves motivos, continúa el Papa Pío XII, por graves motivos, la Iglesia prescribe a los ministros del altar y a los religiosos que en determinados tiempos atiendan a la devota meditación, al diligente examen y enmienda de la conciencia y a otros ejercicios espirituales, porque especialmente están destinados a realizar las funciones litúrgicas del sacrificio y de la alabanza divina. Sin duda, la oración litúrgica, siendo oración pública en la ínclita esposa de Jesucristo, tiene una dignidad mayor que las oraciones privadas, pero esta superioridad no quiere decir que entre estos dos géneros de oración haya contraste u oposición. Las dos se funden
y se armonizan, porque están animadas por un espíritu único. Un espíritu único, el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones, ¿no? A través de la gracia sacramental y el que transforma los corazones a través de las gracias actuales que recibimos en la oración privada. Es el mismo Espíritu, todo y en todos Cristo, y tienden al mismo fin. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Hasta que se forme en nosotros Cristo, la cristificación de nosotros, nuestra cristificación, ¿no? La imitación de Cristo, llegar a ser alter Christus, otros Cristos, ¿no? Que el rostro de Cristo pues resplandezca en el nuestro. Y entonces, pues vemos, ¿no? Es todo lo que hablamos, ¿no? Nada más que lo explica el Papa Pío XII de una manera más condensada, ¿no? De una manera más condensada. Y entonces, otro tema que me gustaría tratar aquí es un poquito de la historia de esta controversia. Entonces nace, si se fijan, entonces la oración litúrgica. A ver, ya voy a hacer un paréntesis, ¿no? Yo creo que ya lo expliqué todo. No sé qué horas son. Ya me lo acabamos, perdón. Entonces voy a hacer un paréntesis. Ya acabé el tema ya lo di. Pero voy a hacer un paréntesis histórico. Entonces, lo interesante de esta discusión es que surgió un movimiento en Bélgica y Holanda que se llamaba la Devotio Moderna. Y entonces, esta Devotio Moderna ponía mucho énfasis en la oración personal, en los actos de oración personal, ¿no? Que es muy bueno. Y después, pero como que se empezó a desfavorecer, ¿no? En la visión de algunos, la importancia, o se empezó a perder el valor de la oración litúrgica. Y se empezó como a decir, ¿saben qué? Déjensela a los benedictinos. Eso es para los benedictinos. Todavía pasa hoy, todavía andamos cargando estos errores, ¿no? Yo digo que son errores. O sea, déjale la oración litúrgica a los benedictinos. Nosotros hacemos pura meditación, pura oración, porque se siente bien bonito, ¿no? Y entonces empezó a ver como esta batalla, ¿no? Y también hay un grupo ahí que siempre le echo carrilla, que también estuvo envuelto en esto, que no voy a decir, pero los jóvenes ya saben quiénes son, que también empezó a desfavorecer el uso del rezo del breviario, ¿no? Y empezó como si fuera algo que se podía hacer o no hacer, ¿no? Y entonces, después surge el movimiento litúrgico con Granger, que es un monje benedictino, es del tiempo de Santa Teresita, ¿no? Todo me gusta conectarlo a Santa Teresita y a Santa Teresa, y tiene sus razones. Pero Granger, entonces, pues ve estos defectos que está sufriendo la iglesia, ¿no? Que se aparta de su espíritu original, ¿no? Ya con la devoción moderna, ya con el protestantismo, ¿no? La devoción moderna sí es católica, ¿no? Y no está tan mal, ¿no? Pero si se opone en oposición estas devociones privadas a la litúrgica, ya empieza a ser, pues, ya empieza a ser problemática, ¿no? Está bien énfasis en la devoción privada, ¿no? En la vida interior, personal, en tu unión con Dios, eso está perfecto. Pero en conexión con todo el organismo y con todo este sistema que Cristo nos ha comunicado, ¿no? Pero, entonces, el movimiento litúrgico, que es el que nosotros de alguna manera formamos parte, ¿no? Que empieza con Granger, pues tiene esta visión, ¿no? De recordarnos esta vocación cristiana de la litúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración de los salmos, la oración de la misa, ¿no? Que dice el Vaticano II, es el centro y culmen, pues lo es todo. ¿Por qué? Porque es la cruz de Cristo, es el manantial. Y entonces, entendamos, ¿no? Que no debe de haber fricción y que ahorita estamos en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la importancia de la oración litúrgica, pero no en oposición a la oración interior, sino que estamos buscando este balance idóneo entre oración pública, liturgia reverente, liturgia cuidadosa, como nuestro Señor cuidó su liturgia, y también a la vez
vida interior profunda, ¿no? Entonces, que no debe de estar en batalla y no tiene que estar en contienda, sino que debe de armonizar en nosotros. Ok, terminamos y estamos abiertos a preguntas. A ver, cuando usted habla de oración personal, ¿es meditar en la palabra o es silencio y quietud para escuchar la voz de Dios? Entonces, más adelante el padre Joel va a hablar de eso, ¿no? Y el padre Rollo Marín, entonces, que también era teresiano, utiliza la división de Santa Teresa, que dice, entonces Santa Teresa lo pone como ciertas escalas o como cierto avance en la vida espiritual. Y entonces cuando hablamos de oración privada, nos referimos a varias partes. Entonces esto lo van a ver a más profundidad con el padre Joel. Oración vocal, meditación, oración afectiva, oración de simplicidad, recogimiento infuso, quietud, unión simple, unión estática, unión transformativa. Entonces, la oración vocal, ¿no? El rezo del rosario. La meditación, la lectura de los evangelios, ¿no? La lección divina. Meditación en la palabra de nuestro Señor, o en la vida de algún santo, o los escritos de algún santo. Oración afectiva, ¿no? Entonces, meditamos acerca de los evangelios y se enciende nuestro corazón en amor, y entonces dejamos la meditación y nos dedicamos al acto volitivo de amar a Dios, ¿no? Y oración de simplicidad, ¿no? Simplemente estar acompañando a Jesús, ¿no? Como decía Santa Teresita, ¿no? Que se quedaba dormida en la capilla y decía, bueno, pues un papá seguramente estaría feliz si su hijita se queda dormida entre sus brazos. No creo que le importe mucho, ¿no? Y entonces su simplicidad de simplemente estar en la presencia de Dios. Y así va avanzando, ¿no? Y va avanzando conforme la labor del Espíritu Santo es más intensa. Y eso es lo interesante, que en toda la vida espiritual hay dos aspectos. El aspecto de la humildad, ¿no? Que nos va haciendo más pequeños y deja que el Espíritu Santo trabaje más fuerte en nosotros, ¿no? Y entonces en las oraciones más elevadas va desapareciendo nuestra acción y se va enfatizando la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces va a dividir en la vida, lo van a ver con el Padre Joel, en la parte ascética y en la parte mística. La parte ascética trata de ese humillarnos, hacernos pequeñitos, quitar los obstáculos, y la parte mística trata de esa acción santificante del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ok, entonces todo eso se refiere a la oración personal. Hay diferentes formas. Y es importante porque también había algo de lo que me tocaba exponer hoy, que no estoy diciendo, que dice, entonces, dice Santa Teresa, ¿no? Que de manera de que las monadas teresianas, según proclama la misma santa, no constituyen departamentos estancos o irreductibles. Caben en ellas infinidad de matices y pueden cambiar en ellas holgadamente todas las almas que aspiren a la perfección. Es decir, que en estos niveles de oración, en realidad no es como que Santa Teresa ya no rezaba el rosario, no, seguía siendo oración vocal, ¿no? Y lo que les comentaba de Santa Teresita, ¿no? Que en medio de la oración vocal pues se encontraba en una unión transformativa. O sea que no dejas, no porque sean primeras en el orden de ascendimiento, ¿no? Quiere decir que van a dejar de ser útiles. Siempre puede ser útil una u otra, dependiendo cómo te vaya llevando el espíritu. Buenas noches, padre. Buenas Si noches. bien es importante que el culto sea en lo oculto, como ya está en la escritura también, ¿qué hay de los signos de fe públicos, como el persinarse cuando pasa uno enfrente de una iglesia y va en el transporte público, o el bendecir los alimentos cuando uno va a un restaurante? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se tiene que hacer? Pues es que esos
es que hay ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando, ¿no? Son culturales y son positivos, ¿no? Pero si tú pasas enfrente de un templo, en una sociedad latina, hispánica, ¿no? Y te persignas delante del templo, pues todos van a reconocer que es un acto de cultura y civilización, ¿no? Que te persines, ¿por qué? Entonces, pero si llegaras enfrente del templo y cada vez que pasaras del templo, ¿no? Te postraras enfrente de todos y besaras el piso, a lo mejor ya es un poco más extravagante, ¿no? O sea, como que el contexto como que va marcando la situación, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo mueve a algunas almas, ¿no? A hacer ese tipo de cosas, y pues, ¿quién soy yo si el Espíritu Santo las mueve? Pero hay que distinguir, ser muy cuidadosos, cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es otra cosa, que a veces va mezclada. Hacer cosas extraordinarias, ¿no? Pero en general debemos de buscar la modestia. O sea, no sobresaltar, no sobrellevar, ¿no? Pero, por ejemplo, en una civilización que ignora a Dios, ¿no? Estamos en otro contexto distinto, ¿no? En una civilización que es contraria a Dios, a lo mejor estos gestos podrían caber, ¿no? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? A hacerlos para dejar claro, ¿no? Como un testimonio. Pero ahí todas esas distinciones tienen que ser personales y ver en el alma. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me motiva? Las circunstancias, la prudencia, ¿no? Y ya. Pero en nuestra civilización latina, pues deberíamos de procurar, ¿no? Hacer la bendición de los alimentos. O sea, todavía estas cosas son parte de, y tenemos que están en el contexto que estamos perdiendo. Ok, buenas noches. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Benedicamus Domino. Per intercessionem Beate Mariae Virginis Carmelitensis et Sancte Theresia Vilensis, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.